Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, como les digo siempre, hasta la 1 del mediodía, por supuesto, en vivo, con toda la información, con todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad social. Una semana de anuncios, creo que fue prácticamente la información casi excluyente, las medidas, los anuncios de medidas sociales, de medidas económicas y bueno, el análisis, esto es lo que haremos durante toda la emisión de hoy del impacto que van a tener estas medidas en los distintos sectores de la sociedad, pero más que nada en los sectores de mayor vulnerabilidad. El gobierno, como parte de su programa, como parte de su gestión, ¿tenía planeado, pautado realizar estos anuncios? No. Esto fue consecuencia, producto de los números de la economía que están cada vez más lejos de la meta. Reformas estructurales que en la Argentina se siguen postergando y una demanda social que va creciendo porque cada vez se amplía más la brecha entre el bolsillo y lo que es el costo de vida. Un resumen que analizaremos por supuesto en detalle durante toda la emisión de hoy, pero vamos al resumen, a las principales cuestiones que tienen que ver justamente con estos anuncios, con estas medidas anunciadas. Acuerdo de precios de productos esenciales, 64 productos que se van a mantener en precio, en el mismo precio durante 6 meses. Beneficios y créditos ANSES, esto contempla el tema de la ampliación en los montos de los créditos para jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas y también asignaciones familiares y asignaciones sociales y otros beneficios que tienen que ver justamente con descuentos en líneas de caja. Ley de lealtad comercial, yo acá me voy a detener después, dentro de unos momentos, a explicar un poquito esto, qué es lo que me preocupa y creo que desde acá tendría que haber habido más presencia, más compromiso en la conferencia de prensa que se realizó en el momento que se llevaban adelante los anuncios. Y otra medida importante, cortes de carnes a precios accesibles, esto es en principio solo en el mercado central, asado vacío y matambre a un precio especial por parte de los frigoríficos. Seguimos con el tema de tarifas de servicios públicos. Se pone un freno a la tarifa de electricidad, de gas, de transporte, la telefonía celular sin aumentos hasta el 15 de septiembre. Con respecto al gas, que es lo que más ha preguntado la gente en estos días, si bien se frena, igual sigue vigente lo pautado en cuanto al tema de aumentos, este incremento del 10% en abril, 9% en mayo y 8% en el mes de junio y el tema del aplanamiento. Más medidas anunciadas, sí. Vamos a mostrar entonces la siguiente placa. Descuentos de hasta el 70% en medicamentos para beneficiarios de asignación universal por hijo, mayores de 65 años y de algunos programas sociales, específicamente Hacemos Futuro, Más Vida y los que corresponden a programas productivos complementarios. Créditos para conexión de gas, para aquellas personas esto abarca una medida para 70.000 ciudadanos que había llegado el gas a su calle, pero que no habían podido realizar la instalación en su casa por falta de dinero. Acá lo que se les va a dar es un crédito para que paguen en 60 cuotas, con un monto fijo de cuota de 490 pesos. Nuevo llamado Procrear, 10.000 llamados más para acceder a este tipo de crédito subsidiado. Si nos vamos un poquito más arriba al tema de la AUH, el 70% en descuentos, la idea es que tenga un alcance de 18 millones aproximadamente de prestaciones. Plan de pagos de AFIP. Esto es un plan para saldar deudas que tengan que ver con ganancias, con IVA, con bienes personales, tanto de pymes como de particulares, monotributistas y autónomos. En un ratito vamos a ver los detalles de esta medida, pero es para condonar deudas al 31 de enero y mejores condiciones para comercios, menos retención para pymes exportadoras, tema que vamos a estar analizando en unos momentos. En el medio de los anuncios, por lo menos el informe
de 11 hojas que entregó Presidencia de la Nación acerca de medidas económicas y sociales. Acá tengo justamente fotocopiado este documento. Se habla de ley de lealtad comercial. ¿Por qué es importante esto? Porque estas medidas se anuncian pero con acuerdos con los distintos sectores, las distintas empresas que representan a distintos sectores involucrados en estos anuncios. Los acuerdos son acuerdos de palabra, donde se asume un compromiso. Entonces la preocupación es, ¿estos acuerdos se van a concretar? ¿Estos acuerdos se van a mantener? Y uno remite más que nada al tema de los precios, de lo que tiene que ver con el consumo. Acá el Estado va a controlar en forma coordinada con organizaciones provinciales y municipales y también con entidades de defensa al consumidor. Esperemos que se cumpla porque es una de las grandes preocupaciones. Otro tema que se analizó mucho fue el modo en que el gobierno anunció estas medidas, este tema de un presidente saliendo a anunciar medidas a través de redes sociales. A algunos les gustó, a otros no. En realidad no era lo que yo esperaba. Si tengo que dar mi opinión, me imaginaba quizá un presidente anunciando en conferencia de prensa, pero la verdad que no es donde yo quiero hacer hincapié, porque en realidad, bueno, los métodos de difusión en cada gobierno se deciden de determinada manera. A mí lo que realmente me preocupó, por lo menos lo que esperaba, es que en la conferencia de prensa, donde estuvieron la ministra Carolina Stanley, Dante Sica y Nicolás Dujovne, del área de seguridad social, del área de producción y del área de economía, no estuvieran en esa conferencia de prensa todas las partes. Esto que yo decía hace unos momentos, las empresas que representan a los distintos sectores que van a llevar este compromiso adelante, porque me parece que es un momento muy difícil del país, insisto con esto, hay muchas familias en la Argentina que la están pasando realmente muy mal y es un momento donde se necesita ver el compromiso de todas las partes. Bueno, ausentes. El gobierno representado en los 3 ministros de las áreas más importantes que involucran esta medida, en soledad, explicándole a la opinión pública y al periodismo los alcances. Ahora sí, comenzamos con el análisis económico, el análisis social, porque entre esos sectores vulnerables tenemos a los jubilados y pensionados, que es un tema muy importante en el programa. Nos acompaña, como siempre, el doctor Eugenio Semino y Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledesma. Buenas, ¿cómo andan? Gracias a los dos por estar. A ver, un día después de los anuncios de estas medidas sociales y económicas, el riesgo país en su pico, el pico máximo de los últimos 5 años, 854 puntos básicos y además una caída del 8% en las acciones argentinas en Wall Street. ¿Esto es un termómetro de lo que pasa dentro de Argentina y cómo nos ven en el mundo? Sí, en realidad viene una línea, las acciones vienen siendo castigadas y el riesgo país viene subiendo, digamos. No es que el riesgo país subió después de los anuncios, ya viene subiendo fuerte desde mediados de febrero, donde estuvo a punto de perforar los 600 puntos básicos, después estará en 800 y pico en diciembre y ahora está de nuevo por arriba de 850. Sí, en realidad lo que ve el mercado, digamos, o lo que descuenta el mercado es un gobierno, un oficialismo que está viviendo las consecuencias del fracaso del esquema de política económica que tuvo el año pasado y está teniendo que administrar, entre comillas, esa derrota porque no supo lograr lo que se propuso y que los datos le vienen dando peor, incluso aún siendo malos los esperados, vienen dando peor de lo esperado. Peor que peor, digamos, y que entonces empieza a estar muy necesitado electoralmente porque no es competitivo en términos electorales. Y los anuncios en parte confirman ese diagnóstico, que también se ve en las encuestas, digamos, que el gobierno a sí mismo se reconoce poco competitivo electoralmente, urgido de resultados en el corto plazo, de generar algún alivio
en la población con una tasa de inflación que está en el 55, pero que en alimentos está arriba del 60. Sí. Y entonces recurre a medidas que en otro momento denostó o criticó y que todos sabemos en el fondo que son a lo sumo con efecto transitorio en el mejor de los casos, y si es que no tienen ningún costo posterior. Y entonces el mercado confirma ese diagnóstico de un oficialismo poco competitivo y empieza a ver, bueno, si el oficialismo es poco competitivo, ¿quiénes son las alternativas y qué certezas me da? En algunos casos no te da certeza porque no sabes, y en otros casos te da certeza pero son negativas, y entonces empieza a pricear eso. El gobierno habla de alivio, el gobierno habla de acuerdo y no quiere hablar de congelamiento. Ahora, vamos a la gente. Esto te pido a vos tu opinión y a vos también, Eugenio. ¿Qué va a pasar cuando, a partir del 22 de abril, importante, entra a regir este tema de precios esenciales? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Cuando vaya a los supermercados a buscar precio, qué va a pasar cuando vaya a pedir un crédito ANSES, qué es lo que va a pasar cuando necesite, por ejemplo, condonar deudas porque no pudo pagar aportes previsionales y tributarios. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Cuál va a ser el impacto de las medidas en marcha? Yo creo que ahora empiezan las paritarias. Ya hubo ajustes en las jubilaciones, en la asignación universal por hijo. En el caso de la asignación universal por hijo incluso hubo un adelanto de ajuste futuro. Yo creo que en ese sentido el gobierno lo que intenta hacer es, siendo optimista, digamos, adelantar una mejora de los ingresos reales, digamos, para que las paritarias rindan más en términos reales. Y en el sentido, ¿qué se va a encontrar la gente que cuando vaya a las góndolas? No creo que encontremos nada distinto que en otras ediciones de precios cuidados o de los créditos Argenta. Siempre hay problemas de disponibilidad en las deudas, en las góndolas, perdón. Siempre hay que buscarlos, los productos. Eso creo que no va a haber nada distinto a lo que ya vimos. Ya tenemos cuántos años de experiencia con este tipo de medidas. Pero ¿y entonces qué se queda? ¿En un mensaje? No, creo que el gobierno intenta eso, generar... Dice, escuchamos, entendemos, los acompañamos. Sí, dar cierta sensación de empatía. No quiero decir sensación, pero mostrar cierta empatía con la situación. Es cierto que los números dan peor que lo que se esperaba y que eso impacta a los más vulnerables, los jubilados, los que menos tienen. El gobierno muestra cierta reacción en ese sentido, muestra empatía y busca forzar, repito, antes de agosto, que son las primarias, son la primera gran encuesta bien creíble, cierta mejora de los ingresos reales que le permita recuperar algo de imagen, votos en los centros urbanos, digamos, que es donde peor está parado, sobre todo en el conurbano. Eugenio, yo pensaba, ¿no? Este país es bárbaro, este país es tremendo, porque mientras se preparaban las medidas en las góndolas, ya se iba aumentando por si acaso. Sí. Esos precios que las mismas medidas iban a tratar de que quedaran por 6 meses ahí, por lo menos hasta el mes de octubre, sin moverse. Sí, yo que soy el más viejo de este programa y que hace 40 años estoy relacionado con la geriatría y la gerontología, veo este tipo de medidas en forma permanente. Los resultados, en el mejor de los casos, fueron neutros. Y lo que habla es de la falta de originalidad y de complejidad en el pensamiento político argentino. Pero al margen de esto, lo que vemos en cuanto, por ejemplo, a precios. Nosotros estamos justo haciendo la canasta. A ver si podemos ir mostrando un gráfico de la canasta que envió la Defensoría y que rige a partir del 1 de abril. Sí, Eugenio. Justo cuando estaban elaborando la canasta, me dijeron los compañeros que estaban en eso, dice, mirá la diferencia que hay entre los precios de los mismos productos en la primer quincena de marzo respecto a la primer quincena de abril, que es cuando cerramos la canasta. Por ejemplo, lácteos habían aumentado el 15-16%, es decir, en un mes. Azúcar, es decir, elementos que hacen a la vida diaria. Lo que también vemos, no conocemos la reglamentación de estas medidas, los controles que van a tener, porque... A ver, los hipermercados, los supermercados suelen tener, yo voy los domingos con mi carrito
Me encuentro con muchos adultos mayores como yo. Hay días de descuento para jubilados y pensionados. Déjame, a ver si podemos poner a pleno esta torta que nos muestra la canasta básica de los jubilados a partir de abril, de 30.524 pesos. Esto es lo que necesita un jubilado para cubrir todos los rubros básicos de su vida. Yo hay algo que noté. Y lo infiero y vos decime si estoy en lo correcto o no. Sí. El rubro, lo que se gasta en alimentos, 20% marca ahí. La torta fue menor y disminuyó a la última canasta que se calculó en el mes de noviembre. Entonces, durante la semana me preguntaron, bueno, esta canasta de semino, los alimentos, ¿bajó el porcentaje? Yo digo, no. A ver, bajó el porcentaje, no bajó el precio de los alimentos, sino que ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el jubilado gasta menos, tiene menor incidencia? Porque ya dejó las primeras marcas, pasó a segundas marcas, ya va por las terceras y en muchos casos eliminaron productos de la canasta básica. Hoy compra lo que puede, no lo que debe. Y obviamente está vedado, por ejemplo, alimentos hiposódicos, hipocalóricos. A ver, un yogur hipocalórico sale de 50 pesos para arriba, por lo cual el jubilado no puede consumir ese tipo de productos. Pero iba al tema de que hasta ahora existen días de descuento para los jubilados. Sí, en la línea de cajas con la tarjeta de en la débito. Reglamentación, sí, por ejemplo, lunes y jueves en tal supermercado, el jubilado con su tarjeta o con efectivo y demás tiene un descuento a veces del 15%, a veces según el banco del 20%. Si esto no se preserva, el jubilado no tiene ninguna mejora. Bueno, porque a lo sumo se neutraliza el precio hacia el futuro. Es la idea, es parte de las medidas, pero tengamos en cuenta que todavía nada se está llevando adelante. Todo empieza a partir de la semana próxima. Gabriel, yo recién le decía a Eugenio, mientras se estaba preparando el anuncio de las medidas, ya en las góndolas los precios subían. Esos mismos precios que el gobierno, con el anuncio, trataba de que se mantuvieran por 6 meses. Este tema, ¿cómo impacta en la inflación? Este tema de que se suban los precios por si acaso, o los supermercadistas se adelanten a los anuncios, ¿no hace que se acelere la inflación, que se adelante? Por las dudas. Eso lo veremos en los números de abril. Ya para abril esperamos un número alto. Probablemente siga en torno al 4 la inflación. Poquito más baja, pero no mucho más. Perdón, abril, en los números siguiendo de mayo. La tendencia. Sí. A ver, los alimentos ya vienen aumentando fuerte. Los alimentos tienen un componente, los alimentos tienen un componente transable, es decir, exportable muy alto. Son más algunos que otros, por ejemplo, aceites. Y marzo había tenido un movimiento del tipo de cambio significativo. Con lo cual, si uno mira, por ejemplo, los datos de marzo de alimentos, los alimentos volvieron a dar muy por encima la variación mensual, no la interanual que tiene inercia, sino la mensual la había dado muy por encima del promedio. Entonces era de esperar que en los meses subsiguientes se siguiera dando ese. Entonces, a veces es difícil desarmar o desagregar los efectos, digamos. Veníamos con aumentos muy fuertes en alimentos y esos aumentos iban a seguir, digamos. Esto a lo sumo actúa para adelante y nunca hay que olvidar que esto es solo para algunos productos, algunas marcas. Ahora precios esenciales. Y lo que decía él... Sí. ¿Cómo se va a controlar? Forma parte de precios cuidados, digamos. Es claro, igual que precios cuidados, no es algo nuevo. Entonces, estamos de acuerdo. Que no funcionó. Es un rulo adentro de precios cuidados, no es algo nuevo. Estas medidas van a darle un respiro al bolsillo de la gente y a su vez van a poder frenar la inflación. La inflación, yo lo intento graficar así. El número de inflación. Que insista tanto no, está con perfecto porque es el tema. Claro. El número de inflación del año no está dado porque cada vez es peor, esperamos algo peor, pero esto no lo va a modificar. Lo que puede cambiar es cómo se distribuye la inflación a lo largo del año, hacer que haya algo menos de inflación ahora y que después a fin de año, en un escenario optimista, desacelere menos, digamos.
Y entonces, por eso digo que acá la apuesta, el gobierno sabe que con esto no va a resolver la inflación, no come vidrio, digamos. ¿Se reactiva el consumo Lo con que todas estas lo que medidas? busca es que cuando con reitero, se empiezan a cerrar las primeras paritarias que son indicativas, digamos, como las de la docente de la provincia de Buenos Aires, que con el inicio de las paritarias los primeros aumentos tengan un mayor efecto real, que la recuperación por lo menos una mayor probabilidad de que eso pase. Después si le sale o no le sale, Ahora, será otra cuestión, digamos. Respecto a eso. Pero ese es el objetivo, digamos, un objetivo muy cortito, hasta podría decirse uno mezquino, pero ese es el objetivo, no tiene demasiada vuelta más. Tiene que ver con eso. Se auguraba, por lo menos después de los 20 puntos de diferencia que hubo entre la aplicación de la ley de movilidad y la inflación del año pasado, que este año iba a haber un recupero porque se hacían los cálculos sobre la inflación del año pasado. Había una desaceleración fuerte de la inflación y con la inercia que tenían que mostrar los salarios. No ocurrió, porque hoy el reajuste del 11% en marzo se lo comió. Terminó estando en línea. Exactamente. En el mejor de los casos estuvo en línea. Quiero contar un poco esto que decía Gabriel. En los productos esenciales no están todos los productos, pero la idea es que estén los básicos de la canasta: aceite, arroz, harina, leche, fideo, esto porque nos preguntan. Yo vi muy pocas proteínas dentro de los anunciados. Galletitas, yogur, yerba, infusiones, azúcar, pero también las marcas, conservantes, mermelada y bebidas. Hay temas con las marcas, salieron, por ejemplo, la Serenísima tenía la Armonía, sacó la Armonía, puso la Martona, entonces hay alguno que dice, bueno, pasamos de una segunda marca a una tercera. Claro. Y es más, hubo un periodo, sobre todo en lácteos, que las segundas marcas desaparecieron. Sí, bueno, también hay un tema de cuando vos queda desacoplado el precio, por no decir que lo bajás, queda más barato, ese producto empieza a tener una mayor demanda y hay que ver si la oferta preexistente, si se aumentó en línea con esa mayor demanda o no. Entonces se agotó antes el producto. Esas cosas van a pasar. Pasaron siempre, van a seguir pasando. Porque yo soy un simple viejólogo, por lo cual de economía solo la sufro. Esto no tiene tanto de economía, lamentablemente. Pero yo digo, ¿nunca se les ocurrió que mejorando el ingreso se puede generar un círculo virtuoso? Por ejemplo, desde lo que es el jubilado. Digo, no me refiero exclusivamente a este gobierno, ¿no? Es decir, porque se vienen aplicando los mismos malos remedios. Bueno, nunca hay ideas novedosas. Pero digo, no sería parte de un pensamiento económico. En este caso creo que la frase que va es: la necesidad tiene cara de hereje. Claro. El gobierno recurrió a lo que consideraba, entre comillas, una herejía. No hace lo otro en buena parte porque tampoco puede. Tiene serios limitantes fiscales. Anunció las medidas y lo primero que dijo después es el costo fiscal. Ahora seguimos charlando de economía. Se acaba de sumar a la mesa que se tiene que ir. Gracias, Isabel, por hacerte un ratito y venir. Tiene otro compromiso. Isabel Reynoso, presidenta de la No puede Confederación tener un compromiso más importante que estar con nosotros. No, nunca jamás. Siempre viene, se queda. Bueno, hoy vino, pero ya tenía un compromiso previo. Antes, Isabel, de preguntarte, porque quiero que nos ayudes a analizar, vamos a desmenuzar un poquito determinados anuncios y medidas que tienen que ver específicamente con jubilados, con pensionados, con asignaciones. Vamos a mostrar las placas y a contarles dos puntuales que tienen que ver esto del descuento hasta el 25% en la línea de cajas, con la tarjeta de débito de la Caja de Ahorro de la Seguridad Social, donde se van a seleccionar alimentos, es decir, determinados productos del rubro, alimentos, indumentaria, electrodomésticos y materiales de la construcción. Este descuento de hasta el 25%, ¿a quiénes va apuntados? A jubilados y pensionados contributivos y no contributivos, asignación universal por hijo y por embarazo, asignaciones familiares, servicio doméstico, beneficiarios del seguro por desempleo y programas sociales. En este punto de programas sociales son los que yo mencionaba en la apertura del programa: Más Vida, Hacemos Futuro y programas programas complementarios, ¿sí? Descuentos acá.
hasta el 70% en medicamentos, para asignación universal por hijo, para mayores de 65 años y para todo lo que tiene que ver con estos programas sociales que acabamos de mencionar. Ahí está, Hacemos Futuro, proyectos productivos complementarios y Más Vida. Y ahora sí quiero el análisis de Isabel, porque esto que se anuncia como parte de las medidas ya venía implementándose desde el mes de enero. De hecho, vos diste la primicia en el programa, en lo justo y necesario. Sí, a mí me llamaba la en el mes atención de eso, enero, ¿no? nosotros hicimos, digamos, ya veníamos viendo el año pasado cómo disminuía la dispensa del medicamento y cómo la gente no podía acceder a sus tratamientos. Entonces, a partir del mes de diciembre hicimos un acuerdo con los laboratorios argentinos. Recordemos que en la época del 2001, 2002 también existió el recetario solidario, que todavía existe, con un descuento del 20%, pero la decisión fue, bueno, hacer un esfuerzo mayor. Descuentos de 40, 50 y 70% en medicamentos, venta bajo receta. 70 que son para crónicos. Exactamente, son 4.700 medicamentos. 40% para que la gente entienda, analgésicos, antiinflamatorios, antiulcerosos, 50% para tratamientos agudos, antibióticos, por ejemplo, y 70% para los tratamientos crónicos. ¿Y cómo es el circuito? Sí. ¿Cómo consigue la gente, con receta, obviamente, previa? La gente se va a atender a su centro de salud, hospital público, a la CAPS, o, digamos, el médico de su barrio, le da la receta con los medicamentos y concurre a las farmacias adheridas. Hay aproximadamente, de la red COFA tenemos aproximadamente 4.700 farmacias. Sí, te iba a decir, alrededor de 5.000. Sí, pero se van a sumar más farmacias, entendemos, de las otras entidades. A ver si, ahí, vamos a ver cuál es el recetario, como para que la gente se vaya familiarizando con este recetario que lo tienen los profesionales de la salud pública y, bueno, y obviamente municipal y provincial, de la nacional también, sí. Sí, el recetario lo tienen los médicos y, bueno, el paciente se atiende en la consulta y el médico le prescribe los medicamentos, digamos, que están dentro de ese vademecum, que son, bueno, 4.700 medicamentos de laboratorios nacionales. Quizá posteriormente se sumen otros laboratorios también. Y con esto, bueno, de alguna manera es una ayuda como para acceder con un descuento del 70% para una patología crónica, como puede ser una metformina, que es para la diabetes, un enalapril para la presión, es un descuento importante para la gente. El tema es medicamentos de primer nivel. ¿Quién se hace cargo de esta diferencia? ¿Laboratorios nacionales y farmacias o el Estado? No, el aporte lo hacemos las farmacias en un promedio de un 13% y el resto, para llegar al descuento, los laboratorios argentinos. Es decir, que desde distintos sectores de la sociedad están asumiendo un compromiso justamente social, valga la redundancia, para ayudar al Estado con que estas medidas se implementen. Sí, vos sabés, Clara, que los farmacéuticos siempre estamos al lado de la gente. Digamos, esto es para ayudar a la gente en realidad, y bueno, hacemos un aporte promedio de 13% a las farmacias, que es un esfuerzo muy pero muy importante, y el resto, los laboratorios, no hay manera de que las farmacias podamos hacer un esfuerzo mayor, porque también, bueno, somos pymes y estamos afectados por toda la economía que tenemos. Y esto lo comenzamos en enero, y bueno, ahora con este, digamos, anuncio del gobierno, entendemos que la gente, cuando concurra a su médico, le va a pedir este recetario y de esa manera poder colaborar con el gasto de bolsillo de la gente. Y lo más importante es, ojalá empecemos a ver, digamos, que va disminuyendo esto que vemos en los farmacéuticos, donde la gente viene con 1 o 2 recetas y no puede acceder al medicamento. Ahora el acceso vamos a ver al medicamento, dentro de los términos de salud pública, digamos, es la principal herramienta terapéutica para curar y, si no, digamos, esto trae una connotación en el deterioro de la salud importante de la gente, ¿no? Eugenio, antes de ir a una placa, sí. No, un paréntesis para una aclaración. Como se anuncia globalmente jubilados, muchos de los jubilados o tienen obra social o tienen PAMI. Vale decir que esto no tiene que ver con aquellos que tienen
su obra social o el PAMI en términos de la provisión. Esto ¿no es tiene cierto? dos planes en principio, que es el plan A para AUH y todos los programas que Clara anunció recién. Sí. También para aquellos que tienen la tarjeta de pobreza extrema, sumado a lo que vos dijiste recién, que son los planes de ANSES. Así es. Y el plan J, que es para jubilados y contiene solamente los medicamentos que no están cubiertos en PAMI. O sea, los Correcto. jubilados hoy tienen cobertura en PAMI, esto se sigue atendiendo en la red de farmacias, y todos aquellos medicamentos que no están incluidos en el Vademecum de PAMI, va a haber un plan J, o hay un plan J, que contiene esos medicamentos. Sé que te tenés que ir, te pido unos segundos más. Te tiro una pregunta para que vayas pensando. ¿El gobierno sabe dónde va la economía? Mientras vemos unas placas que tienen que ver con el precio de los medicamentos, cómo ha evolucionado el precio de los medicamentos en el primer trimestre del año 2019 con respecto a la inflación. Isabel, estos son los precios que ustedes están manejando desde la Confederación Farmacéutica Argentina. Sí, eso es el acumulado de enero, febrero y marzo. Digamos, no teníamos el valor de la inflación, porque se dio a conocer ahora... 11,8 el acumulado de inflación del primer Y trimestre, están Gabriel. casi en paralelo, Sí. un poquito menos. Claro, están un poquito menos, pero bueno, vienen acompañando a la inflación. Y después, por otro lado, ustedes saben que para PAMI se estableció el precio PAMI el año pasado, y el precio PAMI va subiendo con la inflación. Cuando se anuncia el valor de inflación, recién ahí puede El impactarse. año pasado fue bastante menos que el índice de reajustes que tuvieron los medicamentos a nivel general. El año pasado fue 26% el aumento del precio PAMI, con una inflación que rondó los 47,60, 47,80 en el año. Porque el año pasado se aplicaba los aumentos en forma trimestral, Claro. al 70% Claro, de era la otro inflación. acuerdo que ahora se modificó. Ahora es directamente inflación. Inflación, pero bueno, digamos, cuando recién se publica, o sea que el valor de los aumentos de marzo todavía no se aplicaron. La semana próxima se aplicarán, o sea que prácticamente es 20 días a un mes desfasado. Isabel Reynoso, muchísimas gracias. No, a ver, estaba muchas gracias mirando la por- hora, cumplimos dentro de todo. Gracias. 4 minutos. Muchas En gracias 4 por minutos. invitarme. Gracias. Felices Pascuas. Gracias por Igualmente. venir, igualmente. Gabriel, ¿sabe el gobierno dónde va la economía? Yo tengo la respuesta, pero no Ah, la puedo ahora- dar. No la puedo dar porque no es televisiva. Eso. Sí, yo creo que el gobierno sabe lo que pasó el año pasado y sabe que este año es malo y que es un año electoral donde tiene que buscar su reelección el oficialismo, entonces sabe que está complicado y por eso terminar. Lo que le está pasando es que los datos vienen peor de lo malo que esperaba, digamos, pero sabe que va a ser un año malo, digamos, que en realidad a lo que podemos esperar es a que la inflación no sea más alta de lo alta que ya esperamos que sea y que ¿Qué se espera? ¿Un 40% de inflación? y hoy 2019? diría que el consenso debe estar en un 38. Pero ese 38 puede Bastante seguir más lejos ajustando. del 23. Sí, que igual. proyectaba el presupuesto. Nadie creía demasiado. Sí, en realidad el consenso empezó, en un principio estaba en torno a... Había quien te podía decir, al principio de año había algunos que eran muy optimistas, te decían algo por debajo de 30 y algunos que estaban en 32, 33. Ahora ese consenso se ha movido a 38, capaz que los más pesimistas están en 40 y los más optimistas todavía puede haber alguno en 37, 36. Todas estas medidas que venimos analizando desde la apertura del programa son medidas a corto plazo. Son todas ¿Qué a corto hacemos plazo, con el correcto. mediano y largo plazo? Creo que bueno, eso está en línea con lo que decíamos. Yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan qué esperar de 2019. Lamentablemente, por cómo se dio el año, lo que pasó el año pasado y que es un año electoral en Argentina y todos los condimentos que tiene, es un año también volátil a nivel mundial. A veces uno lo deja de lado, pero a principio de año, por ejemplo, veíamos a la Reserva Federal diciendo que iba a subir 2 o 3 veces las tasas, ahora estaban discutiendo si la tienen que bajar o no la tienen que bajar. Entonces, es volátil también a nivel mundial. Es un año muy complicado. Entonces, este año no va a solucionar, lamentablemente, no va a solucionar ninguno de los problemas que tenemos, pongámosle los años que queramos, pero no va a solucionar ninguno de esos problemas. Lamentablemente, a lo máximo que puede aspirar 2019 es no tener otra crisis, digamos, que sea un puente, pasar las elecciones y darle pie al que el próximo gobierno
tenga la chance, quien sea, una continuidad o uno distinto, de lanzar un programa de estabilización con reformas, con un programa realmente en lo monetario. La estabilización no la lográs con medidas para solucionar lo urgente o con medidas a corto plazo. Estamos de acuerdo, lo correcto. Solucionás con reformas estructurales. Sí, tiene que tener reformas, tiene que tener un programa monetario, un régimen monetario acorde y serio, acompañado desde lo fiscal. Lo fiscal también es de emergencia. ¿Cómo logramos? El déficit va a cero porque tiene que cerrar el programa financiero porque tenemos determinada capacidad de financiamiento que le aportó el fondo. ¿Y cómo fuimos a cero? Con incrementos transitorios de impuestos. ¿Qué impuestos? Hablé de los derechos de exportación, pero esos incrementos son transitorios, o sea que tampoco resolviste nada en lo fiscal. O sea, por eso digo, esto es llegar al año que viene sin un nuevo evento. Y después vemos. Para que el que venga tenga la chance de, sin un nuevo evento, digamos, lanzar de nuevo. Porque lo que se intentó, a la inestabilidad. No, esto no tiene juicio de valor, lo digo con lástima. O sea, lo que se intentó fracasó el año pasado. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de ese fracaso que se produjo el año pasado. Gabriel Camaño, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, me pongo los anteojos porque tengo que leer una información importante que tiene que ver con el PAMI. El PAMI desbarató un laboratorio paralelo en el Hospital Milstein. La Justicia Federal realizó esta semana un allanamiento en este hospital, que es un hospital del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. A raíz de la investigación quedaron 2 médicos detenidos. La investigación fue promovida por la propia dirección ejecutiva de la obra social, por el propio director ejecutivo, Sergio Casinote, y el director del Hospital Milstein, Jacinto Lazo, quienes denunciaron ante la unidad de fiscal de investigaciones del PAMI, a cargo de Javier Arzubi Calvo, la presunta existencia de un laboratorio paralelo en el servicio de anatomía patológica de ese centro de salud. Les contamos, los profesionales detenidos, dice acá el informe, los profesionales detenidos habrían montado un laboratorio paralelo en las instalaciones del hospital utilizando tecnología e insumos propios de ese centro de salud gerenciado por el PAMI, en el que efectuarían análisis encargados por pacientes, por clientes de un laboratorio privado, lo que por supuesto, ¿no?, a la luz de los hechos, constituye una maniobra claramente defraudatoria respecto de los bienes del instituto. Bueno, y está bien que se hagan esas denuncias, está más que bien que salgan justamente de la propia gestión, porque lo que se roba en los organismos se traduce en ineficiencias de servicios y prestaciones a la gente. Se suma a la mesa, que ya vamos a estar charlando con Ludmila Marcotte en un ratito, también se suma a la mesa Adrián Trócoli, y vamos a seguir analizando con Adrián, con Eugenio Semino, las medidas económicas. En este caso, tema créditos, ampliación de créditos ANSES, créditos que se han ampliado prácticamente en una cobertura del 150% para jubilados y pensionados contributivos, en un 100% para beneficiarios de asignación universal por hijo y en un 85% es la ampliación para todos aquellos pensiones no contributivas. Lo más discutible, lo más polémico de esto es el tema de la tasa anual, que si bien es fija, es una tasa muy alta, la que se cobra por estos créditos, que está entre el 40 y el 54%. ¿Trabajaste esta semana? ¿Trajiste? Nada, siempre trabaja, siempre manda material. Una placa acerca de créditos ANSES. ¿Me contás un poquito, Adrián? A ver, la placa de los créditos. Esto del incremento. El incremento que se dio fue significativo, pero básicamente responde a lo que estuvieron hablando hoy: inyectar algo de plata en el mercado y dejar que los jubilados que no tienen plata prestarle a una tasa alta. Alta es relativo, 50% es bastante menos de lo que te presta un banco. Si yo voy a un banco a pedir plata hoy, abajo del 75% no me dan. Comparado desde ahí es baja. Comparado desde ahí es baja, y esto a plazos relativamente cortos. Ahora, a mí lo que, para empezar así amablemente el tema, me molesta profundamente es que ANSES se convirtió en un banco en donde le pide prestado plata a un jubilado sin pedirle básicamente la plata que le debe,
se llamó reparación histórica, se llama no pagar juicios, se llama simplemente pagar menos de lo que tienen que pagar, pagársela tarde y cuando se la prestan al jubilado ganan plata en el camino. Vamos a explicarlo. Le prestan su propia plata Bueno, a altos intereses. Esto funcionó desde siempre, desde el Pero no minuto puede- pero uno no que puede ser que el se ANSES implementaron estos créditos. No puede ser que el ANSES sea un banco. Esto es lo ilógico. No puede haber plata para prestarle dinero a la gente que sale el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a tasas menores de lo que la podrían poner en el EQIC. Digo, porque está perdiendo plata el sistema, vamos a decirlo claro. Le estoy prestando a los jubilados al 50, pero le podrían prestar plata al Banco Central al 67. Y no estoy diciendo le paguen a los jubilados al 67. Estoy diciendo, está haciendo un esfuerzo económico el Estado para poner plata barata, por decirlo de alguna manera, en manos de los jubilados, a los que le debe plata y les paga una tasa de sustitución, y para eso venía la placa. Y los créditos se financian con el mismo dinero, es decir, como decía recién Eugenio, Sí. Le piden- los le jubilados se pagan sus propios créditos. Vamos a hacer un ejemplo muy cortito de qué estoy hablando. Vamos a la placa, a ver, contame. a la placa. Contame. Ahí ¿Qué hay- son estos pilares azules y rojos? Hay una comparación de los últimos 3 años, porque no me quise ir más lejos, pero esto se puede mantener 10 años para atrás, esto que queda claro, pero porque me mantuve en los periodos donde teníamos una inflación medible, nada más, que después había otra placa. El azul es la tasa que le reconoce la justicia a aquel jubilado que gana un juicio. En castellano, yo le gano un juicio al Estado y la plata que me debe de los últimos 5 o 6 años me la paga en un orden de un 22%, contra una inflación el año pasado de 47,6%. Esto, vamos a decirlo claro. La plata de enero del año pasado que el ANSES me tenía que pagar porque le gané un juicio y no me la paga porque está atrasada, me la paga a la mitad de lo que me la paga la inflación. Como yo no llego a fin de mes, le pido plata al ANSES y me la cobra el 50%. Yo no digo que hagan una discriminación y digan, bueno, a ver, a la gente que le debemos plata en el juicio se la prestamos más barato. La verdad lo que hay que hacer es no prestarle plata, hay que dar la plata al juicio. Un dato, ANSES dijo... No le tenés que prestar plata, le tenés que pagar lo que corresponde. Lo que le deben. Y le tenés que aumentar el haber conforme lo que dice el propio Fondo de Sustentabilidad, que cuando hay pérdida de cuantía, lo hemos hablado acá más de una vez, tiene que salir ese fondo a auxiliar al sistema. Pero tenemos, todo descalabrado tenemos. Yo no quiero mezclar las cosas, pero tenemos la ley de movilidad jubilatoria que atrasó el aumento, que ahora a la AUH se lo pusieron a tiro, se lo aumentaron 3 meses. No lo hicieron con los jubilados, cosa que venimos proponiendo desde hace año y medio cuando salió la ley. Un detalle. Se dieron cuenta ahora que con la AUH sirve. A los jubilados que le deben, no solo no cumplen el plazo de 120 días hábiles que tienen por ley para pagar, sino que dan 2 números. Esto yo quiero que me ayudes a explicar esto. A ver. La ANSES dice que tiene un stock de 100.000 juicios sin pagar. Dice que demoran 1 año y 2 meses en pagar, pero que pagan 40.000 por año. No me dan las cuentas. 40.000 por año es más de 2 años para pagarlo. Sí, así planteado no dan las cuentas. Pero son datos oficiales. Sí, sí, es lo que... Yo sé que a algunos muchachos la calculadora no les da. Entonces, el atraso de ANSES es de 2 años para pagar. El jubilado que tiene un crédito con la ANSES, porque el ANSES le ganó un juicio al ANSES, la ANSES no le paga ese juicio, va a pedir plata y tiene que pagar un spread, una diferencia entre una tasa y otra del doble. Se están equivocando. No, inclusive, mira, nosotros de inicio lo llamamos créditos famélicos, ¿no? Porque... Comenzaron en la Argentina con otra denominación, Argenta, Argenta. y se implementaron a partir del año 2012. Que, ojo, se implementaron con buenas intenciones, que era darle una mejor tasa a los jubilados, que son... Que las mutuales y Porque, cooperativas, claro, que terminaban algunas, porque no vamos a meter a todas en la misma bolsa, 120, algunas le terminaban cobrando 160% intereses de usurarios. interés. Muchas. Comenzó con una muy buena intención. Comenzó con una buena eso es intención, cierto. pero lo que Terminó con la yo no peor. puedo entender es que al jubilado que tiene un juicio directamente no le pague ni otra Ahora, cosa. ¿Cuánto era en el año 2012? Usted, bueno, vos tenés buena memoria. En el año 2012 las tasas de interés por las que se cobraban... Estaban arriba de lo que te cobraba un banco oficial. Lo que pasa es que una persona... Estaban entre el 12 y el 15%. ¿Es razonable o no? En ninguna tasa de las que se aplica en Argentina se puede aplicar en otra parte del mundo porque sería considerarla usuraria. Un 15%. En Claro. cualquier lugar del mundo. Es decir, vos un podés 50 cobrarle a es un una jubilado locura. Es un un porcentaje disparate. simbólico, Claro. una tasa simbólica, pero no... Pero Japón Claro. durante 20 años dio préstamos a tasa cero.
Claro. Bueno, eso es lo que corresponde. Una referencia sobre... Tengo que ir cerrando. No, muy rápidamente, sobre la microeconomía del jubilado, porque estos créditos se toman en general no para comprar bienes de capital, Para electrodomésticos, sino para pagar deuda de expensas, deuda de alquileres, Sí, o deuda de algún familiar lo cotidiano. del jubilado. Y también están sacando estos créditos para saldar créditos anteriores. Primeras 48 horas de anunciadas las medidas se pidieron 128.260 créditos. La mayor parte de esos créditos fueron pedidos por beneficiarios de AUH y de pensiones no contributivas, justamente los segmentos más vulnerables en la escala de vulnerabilidad. Tengo que cerrar. Cerrando, muy simple. No quiero decir que todos los jueces hacen esto, pagarle tasas por abajo de la inflación, que es lo que mostrábamos en un gráfico, que son salvajemente abajo de la inflación, la mitad de la inflación. Algunos jueces han intentado, han ensayado alguna cosa. La cabeza del Poder Judicial insiste en pagar a los jubilados menos de lo que da la inflación. Cronogramas de pago, las fechas de pago que se vienen para la semana próxima, vamos a mostrarlas, así toman nota, los tienen presente, mensual a abril, a ver es que no superen los 11.832 pesos, como lo están viendo en pantalla. Una terminación de documento por día hábil, 22 y 23. ¿Cómo sigue? Con el grupo de pago de haberes que superan los 11.832 pesos, se pagan 2 terminaciones de documento por día hábil entre 24 y 26 de abril. Y además queda asignación universal por hijo, una terminación de documento por día hábil entre el 22 y el 24, y asignaciones familiares, 2 terminaciones de documento por día hábil, 22 y 23. Todos tienen tiempo para cobrar hasta el 13 de mayo. Yo decía que se sumaba a la mesa, se sumaron en simultáneo. Adrián Trócoli y Ludmila Marcotte. Gracias por venir, Ludmila. Gracias, Clara. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Tenemos que hablar de algo que, más allá de todo, Argentina no es un país fácil y donde se nos cambian las reglas de juego permanentemente, y lo que se analiza hoy o se dice hoy no es lo mismo la semana que viene. Ante todo, cuando le hablamos a las personas mayores que se cansan de escuchar pálidas porque capaz conocieron una vida mejor o un tiempo mejor de la Argentina, lo más importante es celebrar la vida. Total, tiene ya que ver están con acostumbrados también a las pálidas, entonces saben mejor cómo sobrellevarlo. que nosotros, que claro, los más jóvenes. Claramente nos enseñan. ¿Qué es esto de celebrar la vida? Una nueva modalidad en medio de los viajes, en el contexto viajes. Total. Mira, siempre, bueno, uno cuesta un poquitito venir acá al programa por todo lo que es la realidad, pero... justamente me parecía importante hablar de lo que es la importancia de celebrar en todo momento de la vida, y yo la verdad que al estar en contacto todo el tiempo con los seniors aprendo mucho de eso, y justamente en los momentos, digamos, el día a día o la crisis nos lleva a quizás olvidarnos de encontrar esos pequeños momentos para celebrar, y justamente en esos hitos, esos momentos cumbres, es cuando celebrar se convierte en uno de los factores más importantes que nos permiten y nos ayudan a la felicidad o a salir adelante. Desde las simples cosas cotidianas, de darte un baño de inversión, hasta lo grande, según las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero es importante, y más en estos momentos, encontrar siempre momentos donde el disfrute y el goce nos haga salir de todas las pálidas y las realidades que se viven realmente. Bueno, pero a ver, la realidad, todo es parte de la realidad. Lo bueno, lo malo, la infelicidad y la felicidad. Contame cómo estás adaptando, acondicionando todo el tema de los viajes a la realidad actual del país. Bueno, mira, de esto hablando de si hablamos de lo que es justamente el tema del disfrute, vamos a dar lecciones de que los seniors saben disfrutar, y una de las cosas que quería traer a la mesa es una nueva especie de moda que se está armando, y que, bueno, nosotros ya tenemos más de 8.500 seguidores en nuestras redes que nos van dejando sugerencias y nos proponen, y nos encanta interactuar por ese medio, y cada vez nos piden más esto de festejar sus cumpleaños del cambio de década. Es como los 15, viste que antes una chica cumplía 15 y estaba entre el viaje y la fiesta. Festejar el cumpleaños en el medio del contexto de un taller, de una escapada corta, de un viaje largo, de un curso, ¿no? Total. Bien, y los cambios de década, es una nueva modalidad que es como los 15, pero los cambios de década. Los 60, mirá con qué te vengo. Hace poquito festejamos los 80 en un viaje. Se llevó todo un cotillón. La previa fue, mirá, hará, no sé, unos 7 meses, me dijo, cambio de década el año que viene. Y me interesaría festejar en un viaje afuera, en un país, en otro país.
Y bueno, y así fue que se lo programamos para ella, pues una de las viajeras, Irma, te quiero mucho, que hace mucho que aprovechemos, momento de mandar saludos. A Irma, y bueno, y propuso, se lo armé, después allá la verdad la pasamos bárbaro, llegó ella, todo el cotillón, de bienvenida para todas. Es más, creó un efecto dominó, porque ahora están todas diciendo, bueno, el año que viene, cuando cambie de década, quiero festejar mi cumpleaños. ¿Qué me toca? Un curso. Claro, y bueno, y ahí está el espíritu. La verdad que eso contagia. Me diste una idea, Ludmila, para tratar en el programa. A ver. ¿Qué década afecta más? ¿Qué cambio de década? Yo sé cuál fue la mía. Ay, no me digas. La mía fue, la de los 30 no fue complicada, y la de los 40 sí. Yo estoy esperando para el cambio de siglo. Es decir, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Le quiero mandar un beso grande a Elena Alicia, que está con un problemita de salud. Fuerza, que va a andar todo muy bien. Te enviamos un abrazo. Propuestas, contame un poquito. Propuestas, bueno, nosotros bien hacemos, como vos dijiste antes, mucho lo que son los cursos acá para la gente de Capital. Hacemos cursos de literatura, cursos de cine, los días sábados, así que pueden consultarnos en nuestra página y demás. También hacemos talleres que es con que inicié en compañía. Sí, así te conocimos. Son de gimnasia mental, para que ejerciten la memoria, para que se mantengan activos, para que jueguen. Y además, bueno, salidas de un día, vamos a ir a la mezquita ahora, que la mezquita que tenemos acá en Palermo es una de las más grandes de América Latina. Es muy linda, hay visitas guiadas, programas, así que lo súper recomendamos. Todavía hay lugares para los que se quieran anotar. También vamos a ir a Campagnópolis. Contame los viajes. Que es una ciudad medieval. Y viajes, bueno, ahora ya nos vamos a España pasado mañana. Y el próximo viaje que es divino va a ser Colombia en junio. Y después vamos a volver a Paraguay, vamos a ir a Salta, Termas de Río Hondo, que la verdad es que los seniors nos piden mucho Termas de Río Hondo. En agosto vamos a volver a ir ahí. Es un all inclusive que te dedicas a comer, y también hacer un poco de ejercicio en aguas termales. A disfrutar y a celebrar la vida. Pero es muy bueno porque hay, la verdad que tenemos opciones para todo, lo nacional, lo internacional, las salidas, los cursos, así que contáctenos. Viajes en Compañía de Instagram. En la cuenta de Instagram quiero que nos sigan porque nos encanta interactuar con ustedes. Así que ahora empezamos, yo me tuve que ayornar porque la verdad, chicos, no tengo idea ni cómo grabar un video, más lo tengo acá y no lo sé, te juro. Pero estoy empezando y ahora empezamos a interactuar, así que síganos en la cuenta de Instagram y Facebook, por supuesto. Y el jueves que viene a las 5 de la tarde, quienes nos quieran conocer, hacemos una reunión informativa. Gaby, venís, ustedes pueden venir. Vos todavía debés la visita a la oficina. No importa la edad. No importa la edad. Vienen, hacemos una reunión donde vamos a hablar de viajes, salidas y todo. Yo soy parte de los seniors, que somos los Tengo que ir cerrando, nos van a sacar del aire, me dicen los productores. Entonces, mira, ahí estaba saliendo cómo se comunican por Instagram. Vamos a mandar saludos. Acá Lucas Ricoy me está mandando un mensaje por WhatsApp. Me dice, saludos a Daniel, para vos, un saludo, un beso. Daniel, Oscar, Leandro, que siempre ven el programa junto al tío Ricardo. A todos ellos le mandamos saludos. Yo tengo un mensaje para los políticos argentinos. ¿Por qué no se dejan de hacer estupideces de programas inocuos y le aumentan a los jubilados de una vez, que es lo que corresponde? Bueno, a ver, llegamos rapidito. Sorteo el 30 de abril del 2019 a las 10 de la mañana. Es por el mes de Pascua, ¿sí? Bueno, tienen tiempo para inscribirse. El sorteo es gratuito, la inscripción también. Va a haber premios, todo lo que tiene que ver, obviamente, con tecnología, ¿sí? ¿Dónde se inscriben? www.mayoresconectados.com.ar. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Felices Pascua. Acá Beto me está diciendo que tranquila. Bueno. No le dimos el ansiolítico. Ahí está. Faltó Jorge Marini a la mesa. Es natural el tema de la ansiedad. Gracias por habernos acompañado. Lindo fin de semana y, por supuesto, fiesta del cristianismo. Muy felices Pascuas. Chao. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada Troya.
Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun. For the very first time, you know how like Porque amamos los zapatos Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.